Imagínese esto, una flota completa de carrotanques, esos camiones cisterna gigantes que se supone que iban a llevar agua a comunidades sedientas en La Guajira abandonados por años. ¿En serio? Y por años. Increíble. La razón y la sombra de la corrupción. Hoy nos sumergimos en esta historia, en el rescate de estos carrotanques, el escándalo que los rodeó y los desafíos que aún enfrentan para cumplir su misión. Un caso que realmente indigna, donde la ineficiencia y la posible corrupción se mezclan con una necesidad humana básica, el acceso al agua. Y lo que es peor, en una región tan golpeada por la sequía como La Guajira. Y para entender la magnitud de todo esto, nos trasladamos a una conferencia de prensa en Santa Marta. Allí está Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, anunciando la reactivación de estos carrotanques. La escena es bastante llamativa, gente coreando "Viva Petro", de fondo movimiento por todos lados mientras los camiones se acomodan para las cámaras. Se siente la emoción. Ese ambiente nos habla de la importancia que se le está dando a este evento. Es casi como una puesta en escena para demostrar un cambio, una acción concreta por parte del gobierno. Y claro, los medios de comunicación presentes amplifican aún más ese mensaje. Y es que la historia detrás de estos carrotanques es indignante. Se compraron 80 de estos vehículos, una inversión considerable, pero nunca se usaron. ¿Por qué? Por falta de pólizas de seguro. Carrillo lo denuncia como un caso claro de corrupción, recalcando que el dinero perdido podría haber salvado vidas en La Guajira. Sus palabras son fuertes, habla de la perversidad del alma humana y de que rogaron a los niños que mueran de sed. Lo que impacta aquí es cómo Carrillo conecta la corrupción con el ramo humano. No son solo fondos mal gastados, son vidas que se pudieron haber salvado. Esa indignación que transmite esa frustración resuena con la gente que ha sufrido por la falta de agua en la región. Totalmente. Ahora bien, Carrillo explica cómo la UNGRD logró finalmente asegurar los camiones y ponerlos en marcha. No fue tarea fácil. Transportar estos vehículos enormes desde Uribia, la necesidad de escolta militar y policía al mantenimiento. Toda una operación logística. Claro, reactivar estos carrotanques no era simplemente darles arranque. Recordemos que estamos hablando de La Guajira, una zona con sus propias dificultades geográficas y de seguridad. Mover estos vehículos por ese terreno no es sencillo. Y hablando de La Guajira, 8 de estos carrotanques, los más pequeños, se destinarán a esa región. 2 irán a Uribia, 2 a Manaure, 2 a Riohacha y 2 a Maicao. Pero hay un detalle que llama la atención. El alcalde de Uribia se niega a recibirlos. Interesante. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, ¿por qué el alcalde de Uribia rechazaría estos carrotanques? A simple vista parece ir en contra de los intereses de su comunidad que tanto necesita el agua. Habría que investigar a fondo las razones detrás de esta negativa. ¿Podría haber más de lo que vemos a simple vista? Sin duda, es un punto que genera muchas preguntas. Hablando de dificultades, usar estos carrotanques grandes en el terreno de La Guajira no es tan sencillo. Muchas zonas son difíciles de acceder. Se necesitan vehículos más pequeños para llegar a las comunidades. Es verdad, vemos que la solución, aunque bien intencionada, tiene sus bemoles. Es fundamental considerar las particularidades del terreno y las necesidades de cada comunidad al implementar este tipo de proyectos. A veces una solución que parece obvia a nivel general no lo es tanto en la práctica. De acuerdo. Ahora bien, el plan de distribución no se limita a La Guajira, 18 departamentos en total, recibirán carrotanques, la cantidad dependerá de las necesidades y la capacidad operativa de cada uno. Y aquí hay algo que Carrillo destaca: su compromiso con la transparencia. Dice que su gestión será totalmente diferente al secretismo de gobiernos anteriores. Un punto clave sin duda. Ese compromiso con la transparencia es clave para restablecer la confianza de la gente en las instituciones. La ciudadanía necesita saber cómo se están usando los recursos que se está haciendo para evitar que este tipo de escándalos se repitan. Y este caso de los carrotanques es una oportunidad perfecta para demostrar ese cambio. Totalmente. Ahora hablemos del costo de este escándalo. Se estima un sobreprecio de entre 30 y 35 mil millones de pesos en la compra de los carrotanques. Y no solo eso, Carrillo detuvo la compra de 40 carrotanques adicionales, ahorrándole al gobierno 52,9 mil millones de pesos. Son cifras que impactan. Nos dan una idea de la magnitud de la corrupción que se estaba dando, del dinero que se estaba perdiendo, dinero que podría haberse usado para solucionar problemas reales. La decisión de Carrillo de frenar esa compra adicional es un paso importante para detener ese despilfarro. Y a pesar de todo este escándalo, el trabajo de la UNGRD en La Guajira no se limita a estos carrotanques. En los últimos meses han distribuido más de 100 millones de litros de agua potable en la región y están trabajando en otras soluciones como la instalación de tanques de almacenamiento y la rehabilitación de pozos. Interesante. Claro, es importante destacar que la crisis del agua en La Guajira es un problema complejo que requiere un enfoque integral. La distribución de agua a través de carrotanques es una medida de emergencia, pero no la solución definitiva. Se necesitan soluciones a largo plazo que garanticen el acceso al agua potable para toda la población. Exacto, los carrotanques son un alivio temporal.
pero no la solución al problema de fondo. Y precisamente me gustaría profundizar en esas otras soluciones en el trabajo de la UNGRD más allá de los carrotanques. Claro, pensemos en esos tanques de almacenamiento que mencionabas como grandes depósitos de agua que se instalan en puntos estratégicos. Permiten guardar el agua que llega en los carrotanques y luego distribuirla poco a poco a las comunidades. Es como tener una reserva de agua, ¿no? Exactamente. Así se garantiza que haya suministro incluso cuando los carrotanques no pueden llegar. Y además, la UNGRD está trabajando en la rehabilitación de pozos. Muchos pozos en La Guajira están abandonados o en mal estado. Repararlos y ponerlos en funcionamiento puede ser una solución más sostenible a largo plazo. Porque así las comunidades podrían obtener agua directamente del subsuelo sin depender tanto de los carrotanques. Me parece una estrategia muy inteligente. Sí lo es. Y no olvidemos la importancia de la educación. La UNGRD también está implementando programas para enseñar a las comunidades a usar el agua de forma más eficiente y a cuidar los recursos hídricos. Es fundamental que la gente entienda que el agua es un recurso precioso y que hay que cuidarlo, sobre todo en una región como La Guajira, donde la escasez es tan grave. Ahora, volviendo a los carrotanques, mencionábamos antes que los grandes no son ideales para el terreno de La Guajira. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se compraron esos carrotanques tan grandes en primer lugar? ¿No se hizo un estudio previo de las necesidades de la región? Es una pregunta clave. Y si recordamos el caso de los 40 carrotanques adicionales que Carrillo detuvo la pregunta, se vuelve aún más relevante. Totalmente, Carrillo logró frenar esa compra, ahorrando al gobierno una suma considerable. Imagínate el desperdicio de recursos si se hubieran comprado esos 40 carrotanques que probablemente también hubieran resultado poco prácticos para la región. Sin duda, la decisión de Carrillo fue acertada, pero aún queda la duda. ¿Quiénes fueron los responsables de la compra inicial de los 80 carrotanques? Se investigará a fondo este caso de corrupción. Esas son preguntas que la justicia debe responder. Es fundamental que se identifiquen los responsables y se les aplique todo el peso de la ley. La corrupción no puede quedar impune, sobre todo cuando afecta a comunidades tan vulnerables como las de La Guajira. Totalmente de acuerdo. Y mientras tanto, esos 80 carrotanques rescatados del olvido y la corrupción empiezan a recorrer las polvorientas carreteras de La Guajira, llevando un poco de alivio a las comunidades sedientas. Una imagen esperanzadora sin duda. Pero no olvidemos que es solo una parte de la solución. Se necesita mucho más para superar la crisis del agua en la región. Claro, los carrotanques son una medida temporal, una curita para una herida profunda. Se necesitan soluciones a largo plazo e inversiones en infraestructura, una gestión responsable del agua y la participación activa de las comunidades. Exacto. Y hablando de gestión responsable del agua, recordemos el término comodato que mencionamos antes. Es un tipo de contrato que la UNGRD utiliza para entregar los carrotanques a las gobernaciones y entidades operativas. Sí, me acuerdo, pero no me quedó del todo claro cómo el comodato se relaciona con la transparencia. Buena pregunta. El comodato permite a la UNGRD mantener un control sobre los carrotanques, a pesar de que ya no son de su propiedad. Es decir, pueden verificar que los vehículos se estén utilizando para el fin previsto, que no se están desviando a otros usos. Ya veo. Es como un mecanismo de seguimiento, una forma de asegurarse de que los carrotanques se están usando para lo que fueron destinados para llevar agua a las comunidades. Precisamente. Y eso es fundamental para garantizar la transparencia en el proceso. La UNGRD puede rendir cuentas a la ciudadanía, mostrar dónde están los carrotanques, cómo se están utilizando, quiénes los están operando. Es una forma de combatir la corrupción y generar confianza. Es una estrategia interesante. Y hablando de transparencia, me pregunto, ¿qué papel ha jugado el presidente Petro en todo este asunto de los carrotanques? ¿Ha estado involucrado en el proceso? Carrillo ha mencionado que ha conversado con el presidente Petro sobre otros temas relacionados con La Guajira, como la reubicación de comunidades y la atención a la emergencia humanitaria. Sin embargo, no ha especificado si han hablado recientemente sobre el tema de los carrotanques. Entiendo. Es un tema que sin duda ha generado mucho interés en el país. Y mientras tanto en La Guajira la vida sigue con sus dificultades y sus esperanzas. Así es. Y en medio de esa realidad, estos carrotanques rescatados de la sombra de la corrupción se convierten en un símbolo de lucha, un recordatorio de que las cosas pueden cambiar, de que la justicia puede prevalecer. Una historia que realmente nos deja pensando, ¿no? Es como una mezcla de emociones. Por un lado, vemos esos carrotanques en marcha llevando agua a donde se necesita, pero por otro está la sombra de la corrupción, todos esos años de inacción, el dinero perdido. Sí, una historia con dos caras. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Realmente esos carrotanques son la solución a la crisis del agua en La Guajira? ¿O es solo una solución temporal? Como poner una curita en una herida profunda. Exacto, es suficiente. Yo creo que si bien es un paso importante, no es la solución definitiva. Necesitamos medidas más de fondo para garantizar el acceso al agua a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Los carrotanques son una ayuda inmediata a una emergencia. Pero para realmente solucionar el problema de la sed en La Guajira hay que pensar en grande, invertir en infraestructura, construir acueductos, rehabilitar más pozos, sistemas de captación de agua de lluvia. Claro.
Soluciones que vayan más allá de la emergencia, que permitan a las comunidades tener acceso al agua siempre, sin depender de los camiones. No olvidemos la educación, la importancia de concientizar sobre el valor del agua. Sin duda. La educación es clave para cambiar hábitos, para que la gente entienda que el agua no es infinita, que hay que cuidarla. Este caso de los carrotanques puede ser una lección, una llamada de atención sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Me gusta esa idea, que este escándalo, más allá de la indignación, nos sirva para construir un sistema más justo, más transparente, donde los recursos se usen bien, donde realmente lleguen a quienes más los necesitan. Exacto. Que sirva para fortalecer las instituciones, para que la gente confíe en que se trabaja para el bien común, para que no se repitan estos casos, porque al final no son solo carrotanques, son vidas, el futuro de una región que necesita agua y justicia. Muy bien dicho. Y a nuestros oyentes les dejamos esa reflexión. Que este caso de La Guajira nos impulse a exigir más transparencia, más eficiencia, más compromiso con las comunidades. Que no olvidemos que todos podemos ayudar a construir un futuro más justo y sostenible. Totalmente. Y hablando de ayudar, les recordamos que pueden apoyar el podcast Voces de Colombia en YouTube para que podamos ampliar nuestra audiencia en Colombia. Les deseamos a todos una feliz Navidad.